Les saludo con la paz del Señor. Bueno, un poco pasados por agua. Gracias a Dios por eso. Y bueno, hoy vamos a seguir con la segunda carta canónica de Pablo, podríamos decir, a los Corintios, el capítulo 11. Hoy vamos a tomar la continuación de lo que nuestro pastor estuvo predicando la semana pasada, que era del versículo 1 al 6. Hoy vamos a tomar del 7 al 15 y vamos a tomar también el versículo número 20. No hasta el 20, sino vamos a ir hasta el 15 y vamos a tomar el versículo 20 también. Dice Pablo: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. La traducción original, cuando dice de balde, significa sin cobrar o gratis. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, gracias, José, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y el versículo 20 dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Amén. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos. Padre, Señor, tu palabra es como hemos escuchado, como hemos cantado: manjar a los hambrientos y a los esclavos libertad, Señor. Y esta es tu novia, tu esposa, por la cual has pagado un precio de sangre. Así que te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que abras los oídos, Señor, que rompas los corazones de piedra y pongas corazones de carne, Señor, que el Espíritu Santo pueda llevar a cabo esta obra, Señor, a fin de que creamos, a fin de que vivamos eternamente. En el nombre de Cristo, amén. Estamos hoy día en una era, por así decirlo, de grandes avances en cuanto a la educación y al conocimiento general de muchísimas cosas, cosas y entes que nos rodean. Sin embargo, a pesar de que tenemos acceso a una gran cantidad de información y de conocimiento, la sociedad de hoy es fácilmente manipulable. Esto se da en una época que nosotros conocemos como la era de la posverdad, ¿sí? De lo que sigue a la verdad. No de ir en pos de la verdad, sino de la postverdad, después de la verdad. Donde ante un determinado suceso o algo que sucede o algo que alguien dice, los comunicadores de esta sociedad, no todos, pero muchos de ellos, llámense periodistas, políticos, celebridades e incluso pastores,
podríamos ponerlo pastores entre comillas, aplican un sesgo personal sobre ello, es decir, una visión subjetiva y no objetiva. No se informa el hecho o lo que se ha dicho tal cual es, sino que se lo da desde una perspectiva de la opinión personal, desde el subjetivismo. Y esto, lamentablemente, también por parte de los oyentes hay un problema, que es que no se aplica el razonamiento lógico detrás de cada cosa que oímos para determinarlo como verdadero o no, y entonces somos fácilmente manipulables o engañados. Por ejemplo, para que usted me entienda, es muy común, lo habrá visto en algunas imágenes, que hay un hombre y ahí hay otro hombre, y en el medio hay un número 9. ¿Sí? Creo que lo habrán visto. Y se explica el relativismo desde esta posición y se dice, y suena muy bonito, ¿no? Porque está el número 9 ahí, o el 6, depende de quién lo vea. Entonces te dicen, bueno, este hombre está viendo ese número, ese signo, desde este lado y él lo ve como un 9. Y el otro hombre que está desde este lado lo ve como un 6. Entonces, depende del punto de vista en el que miremos las cosas, cada uno tiene razón. Eso es el relativismo. Entonces, bajo ese concepto nadie tiene razón, no hay una verdad absoluta y bueno, cada cual hace lo que bien le parece. No sé si le suena al libro de los jueces y podemos ver los resultados. Cuando el pueblo de Dios hacía cada cual lo que bien le parecía. El problema con esto es que aplicamos mal el razonamiento o somos fácilmente engañados, porque si nosotros seguimos un razonamiento, vamos a llegar al punto de que hubo alguien que necesariamente tuvo que escribir ese signo ahí. No está desde la nada. Alguien lo escribió. Entonces la presuposición primaria es que aquel que escribió esto quiso decir o 9 o 6. Más allá de la interpretación que le pueda dar cada uno, el facto, el hecho es que el que escribió eso quiso decir o 6 o 9. ¿Se entiende? Pero las sociedades consumen, no solamente estamos en una era consumista en cuanto a lo material, sino también a la opinión y a la información. Entonces, porque dijo el de la tele, o porque dijo tal o cual. Y nos reíamos de los católicos porque ellos dicen que, porque el cura dijo, y nosotros estamos muchas veces igual, porque escuchamos. ¿Dónde? Bueno, en un canal de televisión cristiano, o tal o cual persona que es cristiana me dijo esto o lo otro. Y no sometemos eso al que hizo escribir las cosas, que quiso decir una sola cosa con cada cosa que está escrito. Entonces es para tener cuidado. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Podemos excusar de cierta forma al resto del mundo porque ellos están bajo la influencia del maligno, el padre de mentira. Pero lo grave de todo esto es que ha traspasado los muros y ha permeado en la iglesia, la cual se supone que debe ser columna y baluarte de la verdad, y se presupone que la iglesia es muy objetiva en cuanto al estudio, interpretación, práctica y defensa de la única verdad. La iglesia, ¿qué quiere decir? Que es columna y baluarte de la verdad, que estudia, que interpreta, que practica y que defiende la única verdad que tenemos, que es las Sagradas Escrituras. Y se supone que los ministros deberían exponerla con total fidelidad, que también se presupone que, como Pablo dice, nosotros hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Entonces deberíamos ser completamente fieles a las Escrituras. La iglesia que interpreta, se educa y se defiende, y los que la exponen también de la misma forma.
Pero como dice el pastor John MacArthur, a lo largo de toda la historia, los ataques más dañinos a la iglesia no han provenido del ateísmo, escepticismo, humanismo o la persecución misma. La iglesia ha sido asolada cuando los cristianos sin discernimiento, ¿sabe lo que es discernir? Es con entendimiento separar una cosa de la otra, poder ir entendiendo y separando las cosas entre lo malo y lo bueno. Quienes presentan una mayor amenaza para la iglesia la iglesia ha sido asolada cuando los cristianos sin discernimiento se han dejado seducir por lo que parece verdad sin serlo. Quienes presentan una mayor amenaza para la iglesia no son quienes las atacan abiertamente. Quienes afirman ser representantes de Dios y enseñar la verdad de las Escrituras, pero en realidad son engañadores, son quienes representan un peligro mayor. Entonces Pablo, viendo lo que pasaba en la iglesia de Corinto, que como veíamos en los sermones anteriores, estaba influenciada por falsos apóstoles que se decían haber sido enviados por la iglesia de Jerusalén y estaban conduciendo a la iglesia de Corinto hacia la separación y estaban conduciéndola hacia el uso de determinadas obras para obtener el favor del Señor y la salvación. Entonces Pablo les escribe esto. Pablo defiende su ministerio y confronta las herejías en esta carta. Pero me gustaría citar también algo que Pablo le señaló a los líderes de la iglesia cuando se está terminando el libro de los Hechos. En el capítulo 20, versículo 32, Pablo les dice: ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo le señala a los líderes de la iglesia la única fuente de protección, sabiendo que la iglesia sería atacada. ¿Cuál es la única fuente de protección? Escudo. Es la palabra. Escudo y luz en la oscuridad. La única forma de evitar el engaño, hermanos, es tener discernimiento. Y la única forma de tener discernimiento es entender y practicar las Escrituras. Hermanos, no hay nada nuevo, no hay ninguna receta extraordinaria más que los medios ordinarios que Dios ha provisto a la iglesia para su protección y edificación: la oración y la lectura de la palabra. Tan simple y tan profundo como hace 2000 años. Podríamos decir como a lo largo de toda la historia de la redención. Nuestro único parámetro de la verdad es la palabra de Dios. Tristemente, la falta de discernimiento había producido un caos en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo, en duros términos, contrasta lo que él proclama, la verdad, y los falsos maestros que abusan con engaño de la congregación de los corintios. Y ese mismo criterio para separar y para identificar a un falso de un verdadero ministro del Señor, podemos aplicarlo hoy en día, y es lo que vamos a desarrollar muy sintéticamente esta noche, o vamos a intentar hacerlo. Del versículo 7 al 11, Pablo está explicando lo que distingue al verdadero ministro. Pablo, recordemos, había sido difamado por los falsos apóstoles, como escuchamos en el sermón anterior, de no ser un gran orador, de ser tosco en la palabra, bruto. Si podemos ponerlo en un término, es bruto para hablar, no es un orador muy elocuente, decían, no es alguien que pueda expresarse con una gran oratoria como estaban acostumbrados. Recordemos que Corinto es una ciudad griega y los griegos ensalzaban por sobre muchas otras cosas la oratoria de sus maestros.
Pero aparte de esto, ahora lo acusan de que no tiene amor. ¿Y cuál es la acusación de ellos? Dicen, bueno, Pablo no recibe dinero de ustedes. Y usted va a decir, bueno, para nosotros no es nada, no sería una prueba de falta de amor, que es más, sería lo contrario para nuestra sociedad. Pero si vamos a la sociedad predominantemente de cultura griega en ese entonces, vamos a contextualizar un poquito. Los maestros de esa época, todos los maestros griegos, tales como Aristóteles, Platón y Sócrates y demás, ellos tenían la costumbre de tener un grupo de estudiantes a donde la gente más pudiente, los libres, mandaban a sus hijos para que estudiaran junto a ellos y tomaran nota. Entonces, este orador griego o este maestro griego lo que hacía era hablarles y cobrar una cuota, podríamos decirlo. Y se presuponía que cuanto más bueno era el orador o el maestro, más caro cobraba. Es como la universidad de hoy día, ¿verdad? Si vemos que cobra mucho, decimos bueno. Muchas veces entramos en esa lógica, en esa falsa lógica, podríamos decir. Pero eso venía desde ese entonces. Entonces, había dos tipos de estudios que se le daba a los jóvenes de la sociedad. Los hombres libres podían aspirar a cargos políticos, a cargos militares, de oficiales, podríamos decir, y podrían aspirar a una vida de maestría o para participar en el orden público de las cosas o para dirigir. Y la segunda categoría, es decir, los simples, se les enseñaba ciertos oficios como curtidor, tendero, carpintero y todas esas cosas. Que ahí habría hombres libres y también hombres esclavos. Y Pablo, cuando va a la iglesia de Corinto, hace lo siguiente: habla, enseña, pero no cobra. Y no solo que no cobra, sino que no es que tenía un mecenas, más allá de que las iglesias pobres de Macedonia, de la región de Acaya, le habían mandado dinero, sino que él tenía un oficio. ¿Cuál era? Curtidor y tendero. Entonces los grandes maestros de la época lo trataban despectivamente a Pablo y dicen, él no tiene amor, es nada más que un charlatán intentando dividir la iglesia. Por eso es que le dicen, él como no tiene una gran elocuencia, no es un gran orador como vimos en el sermón anterior, por eso es que no les cobra. Porque en realidad es un falso maestro, porque si fuese un buen maestro cobraría todo lo que les llevó a aprender. ¿Se dan cuenta? Cómo la falsa lógica iba entrando en la cabeza de los corintios. E increíblemente, parte de la iglesia había creído en estos falsos profetas, falsos apóstoles. Pero bien sabemos nosotros que Pablo optó por no recibir ofrenda alguna de los corintios, ya que, como dijimos, él había recibido de las iglesias de Macedonia y tampoco quería incomodar a la iglesia de los corintios porque él recién la estaba estableciendo. Era medio ilógico. Pablo tenía un modus operandi, que era, fundaba una iglesia, cuando terminaba de trabajar en esa iglesia y estaba por ir a otra, los hermanos voluntariamente juntaban una ofrenda para que él se mantenga en el mientras tanto fundaba otra. Y así fue fundando las iglesias en todos sus viajes o cada uno de los viajes misioneros. Ahora vamos a las características de Pablo. La humildad. Pablo no tuvo problemas en humillar su propia comodidad, para que los corintios fueran enaltecidos, como lo dice, sino que soportó incluso que sus necesidades básicas estuvieran insatisfechas con tal de que el evangelio de Cristo, que era la prioridad en él,
avanzara. Perdón, hermanos. A diferencia de los apóstoles orgullosos y mentirosos, estos falsos apóstoles que no soñarían con rebajarse, por así decirlo, a tener esos trabajos manuales. Ellos decían, somos grandes maestros, merecemos una paga por este trabajo. Pero los verdaderos hombres de Dios, como Pablo, no codician las ganancias deshonestas. Es decir, y hay que prestar bien atención a esto, no es que no puede haber un pastor rico, puede haber un pastor rico. Gracias a Dios si sucede eso. Pero lo que no puede pasar es que un pastor se enriquezca por medio del ministerio. Porque se supone que la iglesia debe aportar para la mantención y teniendo sustento y abrigo estemos agradecidos y contentos. Ahora, si el Señor le permite tener por fuera de la actividad eclesiástica, perfecto. Pero por el medio del ministerio, hoy vamos a tocar temas medio delicaditos con lo que respecta al dinero, hermanos. Entonces, lo único que buscan los pastores fieles, los ministros fieles, es la oportunidad de ejecutar fielmente su ministerio. Aunque tengan derecho a ser sostenidos, muchas veces por el amor a la obra, dejan eso y el Señor les da por otro lugar, podríamos decir. La segunda característica, aparte de la humildad, es la verdad. Pablo podía afirmar con justicia que la verdad de Cristo estaba en él. No solo predicaba la verdad, sino que la verdad era parte de su vida. Él vivía en absoluta integridad. Nadie podía acusarlo de no ser íntegro. Pablo, unos capítulos más atrás, en el 4:2, dice, renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándose a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo está diciendo, cada una de las conciencias de ustedes puede acusarme o no proclamarme inocente delante de Dios. Nadie podría acusar a Pablo de esto. Se me fue el término legal. Pablo basaba su integridad no en lo que él consideraba y lo que él sentía que era correcto hacer las cosas. Y esto es muy importante, hermanos. Grábese esto. Cuando usted va a hablar con un ministro del Señor, a pedirle un consejo o a preguntarle algo acerca del funcionamiento de la iglesia o de lo que usted debe hacer o de lo que él hace, el verdadero ministro del Señor no le va a decir, bueno, mira, yo pienso que esto o lo otro, o yo siento que tal cosa o tal otra. El verdadero ministro de Dios se va a atar a la palabra y va a decir, porque el Señor dice así, así y así. Y es responsabilidad del ministro conocer todo el consejo de Dios y poder. Entonces hay que estar agradecidos cuando tenemos ministros que nos predican fielmente las Escrituras, y no solamente que nos predican desde el púlpito, sino que cuando nos aconsejan lo hacen basado en lo que las Escrituras enseñan. Porque mira, hace esto o hace lo otro, o yo hago esto o lo otro, porque el Señor dijo acá, mira, o porque mira este ejemplo, o mira tal otro. Grábese eso y se va a evitar muchos males. Entonces Pablo basaba su integridad a la luz y al escrutinio de la verdad divina, no bajo su propia lupa. Jamás Pablo hizo abuso de la predicación diciendo cosas tales como, bueno, me reveló el Señor que tal persona me tiene que dar tanto, o tal otra tiene que hacer tal otra cosa. Eso es un abuso. El Señor no se maneja de esa forma. Eso no es bíblico, hermanos.
una devoción profunda de Pablo y de cada uno de los verdaderos ministros hacia la verdad que les fue entregada, sin diluirla, es decir, sin suavizar la verdad, ni tampoco adulterarla, es decir, cambiar el contenido de la verdad. Decía nuestro pastor, aunque escuches que predican 95% correcto, pero hay un 5% que está mal, eso te puede llevar a cometer grandes errores en tu vida. Por eso es necesario, hermanos, por eso es necesario que usted ore, que pida a Dios para que el Señor mande obreros a la mies dignos del Evangelio de Cristo. Dignos del Evangelio de Cristo, porque charlatanes hay muchos, pero verdaderos obreros fieles hay pocos. Valore, cuide, ore. La verdad fue transmitida por Pablo y es transmitida por cada uno de los verdaderos ministros siempre tal cual fue revelada en las Escrituras. No hay nueva revelación, hermanos, es sola Escritura. Y por último, el amor. La acusación insidiosa de los falsos maestros por la negación de Pablo a aceptar dinero de los corintios. Ellos decían lo que hemos estado relatando y decían, bueno, en realidad Pablo no quiere recibir dinero también porque él tiene una falta de compromiso con ustedes. Porque si realmente estuviera comprometido, aceptaría el pago, como para sentirse obligado de cierta forma a responder a la iglesia. Fíjese hasta dónde llega la lógica de los engañadores. El amor era el impulso de toda la vida y el ministerio de Pablo, de modo que deja la insinuación de que no tiene amor por ellos al juicio de Dios, quien conoce todas las cosas y es el vindicador de la verdad. El hecho de que Dios conozca el corazón de los creyentes es el último refugio de Pablo y el consuelo cuando lo acusan falsamente. Pablo dice, Dios sabe si yo los amo o no los amo, en última instancia. Pero que yo no haya aceptado el dinero de ustedes, ¿cómo pueden decir que sea una falta de compromiso si la misma carta que le está escribiendo es para corregir los problemas que había en ese entonces? Es más, mandando ministros para que puedan corregir esta situación en la iglesia. Entonces, como última cosa podemos decir sobre los falsos ministros, sobre los buenos ministros, es que la humildad en el ser, la verdad al enseñar y el amor en el hacer son valiosos componentes de la almohada sobre la cual la cabeza de un ministro descansa. Repito, la humildad en el ser, la verdad al enseñar y el amor en el hacer son valiosos componentes de la almohada sobre la cual la cabeza de un buen ministro de Dios descansa. Ahora Pablo sigue diciendo, exponiendo a los falsos ministros, y ataca el orgullo como una característica fundamental de ellos. El orgullo de los falsos apóstoles se manifestaba en algo muy sencillo y simple de detectar. Ellos decían ser los únicos capacitados, los de más alto estándar, los que supuestamente integraban una especie de élite espiritual por sobre el resto y exigían ser reconocidos por ellos como regentes de la moralidad y de la monetariedad de la iglesia. Eran reyes, no siervos de la iglesia. ¿No ha observado eso muchas veces? Líderes, pastores de la iglesia que se comportan más como magnates que como siervos. Que como que hay un halo de unción cuando caminan por ahí y cosas así. Y le dictan e imponen en la iglesia cargas difíciles de llevar. Y que si no pones tanto
y si no pactás, y si no haces esto, y que si la primicia, y que si no vas a ir al cielo. Y sacrifican la libertad cristiana para tener pleno dominio, sus garras sobre la iglesia, y tener control sobre todo lo que ahí se hace y se dice, y sobre todo lo que ahí se pone o se deja de poner. Y es terrible. Y es muy fácil de detectar. Vea si un pastor se comporta como alguien que tiene un halo de unción ahí, o como un siervo más. Es muy simple. Y vuelvo a repetir, debemos estar agradecidos, hermanos, por la situación en la que nosotros estamos. Pero también se evidencia claramente en su avaricia. Aunque los apóstoles estos falsos querían ser parecidos a Pablo en todo, estaban en un dilema, porque ellos sí habían tomado dinero de los corintios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le devolvemos o seguimos pidiendo? Entonces Pablo dice, yo no voy a seguir, ni cobré, ni voy a seguir cobrando nada de ustedes. Para ellos era imposible rehusar a esto porque hacían las cosas por amor al dinero, porque progresaban por medio del ministerio. Pablo denunció a los falsos apóstoles con lenguaje fuerte y contundente porque la verdad estaba en juego. Pablo, a diferencia de muchos hoy en día, no estaba dispuesto a sacrificar la verdad en el altar de la unidad. Era la verdad, siempre la verdad. Tenemos un registro histórico a través de la Biblia de que los engañadores de este tipo han acosado al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la redención. Si miramos en Jeremías, dice el Señor, falsamente profetizan los profetas estos en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Hermanos, la labor de un pastor, de alguien que se para a predicar el evangelio, o de un ministro, es decir, así dice el Señor, no el Señor me dijo, o me reveló, o tuve un sueño, o cualquier cosa de esas. Es ser fiel a las Escrituras. Jesús advirtió en el Sermón del Monte esto cuando dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. También en el discurso del Monte de los Olivos el Señor dijo que iban a estar especialmente activos los falsos profetas en los últimos tiempos. Es decir, ahora. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas en Mateo capítulo 24 y harán grandes señales y prodigios. Ojo, van a estar acompañados de grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, pero ya sabemos que no lo es, a los escogidos de Dios. El Concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos, dice y advierte sobre este tipo de maestros que estaban infectando la iglesia de Corinto. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Hubo que hacer un concilio en Jerusalén para tratar todos estos temas de estos falsos apóstoles. El apóstol Juan advirtió diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Pablo también advierte a los romanos diciendo, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, al deseo de ensancharse, así como se ensancha el vientre, así económicamente, y ese es el deseo, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces no es extraño que falsos maestros se disfracen de siervos de Dios, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, el diablo no va a aparecer aquí con un tridente
y los cuernos y la cola y va a asustar a la gente. Satanás es más eficiente en la iglesia cuando no viene con un enemigo, como un enemigo, sino como un falso amigo. No cuando persigue a la iglesia, sino cuando se une a ella. No cuando ataca el púlpito, sino cuando desde él predica. Cuando vemos lo que Pablo decía en estos versículos, hablando de los falsos apóstoles, dice, no es que son inocentes ellos que entendieron mal y hablan mal ciertas cosas. Dicen, son ministros del enemigo. Fíjese que dice, así que no es extraño si también sus ministros, es decir, ministros del diablo, hermanos. Es blanco o negro, no son personas inocentes que se les escapa alguna que otra cosa. Son ciegos, guías de otros ciegos, que llevan a condenación eterna a muchas personas, diluyendo o cambiando la esencia del Evangelio. Ahora, el apóstol Juan nos enseña acerca de una característica fundamental de estos hombres en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Dice, presta atención a este versículo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Dice el hermano Paul Washer que los falsos profetas son el justo juicio de Dios sobre los falsos creyentes. Y es cierto, porque se amontonan maestros conformes a sus propias concupiscencias. Déjame decirte que si viniste a esta iglesia, a esta congregación, esperando encontrar algunos tips o algunas cosas para tener prosperidad o sanidad o muchas otras cosas, estás en el lugar equivocado, porque en este lugar se enseña la palabra de Dios para salvación de todo aquel que cree. Eso, hermanos, a Cristo crucificado y resucitado por nosotros. Pero los que son del mundo se amontonan maestros de acuerdo a sus propios deseos. ¿Qué van a buscar a la iglesia? A la iglesia. Prosperidad, sanidad, pero no a Cristo. Puede que hallen algunas de esas cosas, pero no van a hallar lo más importante, no lo van a encontrar a Cristo. ¿Y de qué sirve ganar todo el mundo? ¿De qué sirve tenerlo todo y no tener a Cristo? Si aún no teniendo nada, pero teniendo a Cristo, lo tenemos todo, hermanos. Predican sobre cómo obtener bienestar en este mundo, en este tiempo, pero la necesidad de un Salvador y la promesa de la vida eterna rara vez está presente en sus sermones. ¿Qué sucede cuando se los confronta? En palabras también del pastor John MacArthur, la medida, dice él, del amor de una persona por la verdad es la forma en la que reacciona cuando se le confronta con ella. Quienes más alto proclaman las virtudes de la tolerancia suelen ser los que más pierden cuando se les confronta con la verdad. Su alegato, la defensa de ellos, se basa en cualquier excusa, menos el amparo de las Escrituras. Cuando vas a confrontar a un falso profeta o a un falso apóstol, o a alguien que vos estás pensando que está haciendo mal las cosas, él no va a decir, no, pero mira que el Señor dice acá que esto o lo otro. No, cualquier otro tipo de excusa, menos el amparo de las Escrituras. ¿Por qué no lo tiene? Pero la promesa del Señor permanece firme. El destino de ellos está marcado y es el lago de fuego, mientras que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera día y noche. Aquel cuyo pensamiento en Él persevera día y noche estará a resguardo de todas estas cosas. No se olviden que es alabada la iglesia de los hermanos de Berea, porque ellos sometían al escrutinio de las Escrituras todo cuanto se les decía. Eso, hermanos, es tedioso a veces, pero es lo mejor.
poner a la luz de las Escrituras todo lo que se nos es enseñado para saber si es o no del Señor. Y por último, lo que vimos en el versículo 20, la palabra esclaviza que Pablo utiliza ahí, es traducción de un verbo en griego que su única otra aparición en el Nuevo Testamento se refiere a los judaizantes que esclavizaban a los gálatas. Esto está en Gálatas capítulo 2, versículo 4. El sistema falso de obras de justicia propagado por los falsos maestros había despojado a los corintios de su libertad en Cristo. Esto lo podemos aplicar actualmente a todos aquellos que prometen a cambio de dinero, llámese pacto, llámese tantos, ya se me fueron tantos sellos y cosas, porque hay un nombre nuevo cada temporada. Y a través de esto ellos te prometen dos cosas, dos tipos de cosas. Las vanidades del siglo presente, como la prosperidad financiera, las riquezas y las posesiones, o todo lo que tenga que ver con la vida del aquí y ahora. O las bondades del Evangelio y las pertenecientes a la santa, soberana y perfecta voluntad de Dios, tales como la salvación de familiares perdidos o las sanidades de los cuerpos. Prometen esos dos tipos de cosas. Parecen más un video de telemarketing que un sermón. Y es terrible. Pero nuestra labor es arrebatarlos del fuego, convencerlos con la palabra del Señor, predicarles el verdadero evangelio. Tienen congregaciones pobres con superapóstoles ricos. Podemos decir que, para finalizar esta parte, podemos decir que el orgullo en sus personalidades, el engaño como modo de hablar y el abuso de poder que tienen en la forma de dirigir o hacer las cosas son las uñas afiladas en las garras de los falsos maestros, quienes a su vez son verdaderos títeres en las manos de Satanás. Repito, para sintetizar el falso apostolado o el falso ministerio de estos hijos de Satanás, podemos decir que el orgullo en sus personalidades, el engaño como modo de hablar y el abuso de poder que tienen en la forma de dirigir o hacer las cosas son las uñas afiladas en las garras de los falsos maestros, quienes a su vez son verdaderos títeres en las manos de Satanás. Es eso, hermanos, no son inocentes. Por eso es la dureza de las palabras de esta noche. No son inocentes. Tuercen las sagradas escrituras y conducen a muchos hacia la perdición eterna. Para terminar, debemos mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Como aplicación práctica para nosotros, para la iglesia, podemos mencionar algunas cosas. Primeramente, que los creyentes no deben dejarse enredar por el chamullo, podríamos decirlo, por el hablar bonito o gracioso desde el púlpito o desde el trato personal, hecho de manera astuta, aparentemente espiritual, pero eso puede enmascarar mentiras y engaños satánicos, hermanos. Muchos falsos maestros utilizan términos bíblicos, pero les dan un significado totalmente diferente. Hermanos, cuando nosotros preparamos los sermones, el alimento para la esposa de Cristo, nos reunimos, examinamos a la luz de las Escrituras, buscamos entender lo que fue escrito en ese momento para la iglesia, para ver qué quiere decirnos ahora. Tratamos de entender todo el contexto, hacemos una exégesis profunda del texto. Y más allá de todo eso nos vemos a lo largo de la historia a ver si el resto de los grandes hombres, o podríamos decir débiles hombres que fueron fuertes y grandes en las manos de Dios, realmente pueden convalidar lo que vamos a predicar. Es algo serio.
Segundo, los creyentes deben ir más allá de las palabras de un maestro y examinar la vida del mismo. La religión es un gran negocio para los falsos maestros, pero quienes están dedicados a acumular riqueza y poder no son verdaderos siervos del Señor. Su vida diaria no se condice con su ministerio, entre comillas. Y ahí es donde fallan. Y tercero, los creyentes deben evitar la tentación de hacer de la tolerancia una virtud. Donald Carson dice que la tolerancia es la virtud suprema de aquellos quienes carecen de convicciones fuertes. Yo sé que estamos en una era en donde la tolerancia parece ser la mayor de las virtudes. Pero hermanos, sigue diciendo Donald Carson, el llamado a tolerancia ilimitada presupone que entonces el mal más grande es la convicción extrema de que ciertas cosas son verdaderas y sus opuestas son falsas. Pero si nosotros afirmamos que Dios se ha revelado supremamente a los hombres en su Hijo y en las palabras y proposiciones de las Escrituras, entonces no tenemos derecho de tratar de manera opcional todo lo que Dios ha dicho. Hermanos, Dios no tolera la herejía. Lo que Dios es y lo que Dios ha dicho es verdad. Él es la única verdad, el único camino. El único. Y la tolerancia, lo que una generación tolera, la próxima generación lo abraza. Y si nosotros como iglesia toleramos ciertas cosas porque, bueno, la próxima generación, la generación de nuestros hijos, la va a abrazar y luego la van a enseñar como verdad. Y eso sería terrible, hermanos. Por eso estemos agradecidos por la valentía de los hombres de Dios que se predisponen a conducir a la iglesia en base al alumbramiento de la única verdad, la que está en las Escrituras. No ejercer el discernimiento es abrir de par en par las puertas del redil y permitir que los lobos salvajes de Satanás destrocen el rebaño del Señor. Y esto nos lleva a lo más importante, hermanos, mirar a Cristo, el ejemplo perfecto para saber cómo debe ser un ministro del Dios vivo. Y quiero cerrar esta noche con las palabras del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Jesús dijo, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Pero las ovejas verdaderas del redil del Señor no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Qué gran pastor que tenemos para nuestras almas, Cristo. Puesto en pie, hermanos, vamos a orar. Bueno, perdón. Sentados, no hay problema, sentados. Padre, Señor, nos has dado a Cristo, el obispo y pastor de nuestras almas, Señor, quien nos ha conducido de muerte a vida, quien nos ha llamado por nuestro nombre
y nos lleva hacia verdes pastos, Señor. Permite, Señor, que tu iglesia pueda disfrutar de tu palabra, Señor, que pueda nutrirse de ella. Que el Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestros corazones para que pueda hallar cabida esta palabra, Señor, y podamos estar atentos en épocas que son oscuras, que son difíciles, en épocas donde todo alrededor fuera de ti, Señor, es nada. Señor, tú nos has dicho a través de Cristo que fuera de ti nada podemos hacer, nada. Señor, así que te pido que tu palabra reine, Señor, no solamente en nuestra congregación, en nuestro púlpito, sino en cada uno de nuestros corazones, a fin de que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina, sino que podamos, Señor, ser perfeccionados hasta el fin. En el nombre de Cristo. Amén.